Bueno, un minuto más y ya comenzamos. Vemos que tenía abierto. Bueno, no va a venir nadie más, parece. ¿Que ellos tenían examen hoy? ¿Con algo? No, no, evidentemente. Hoy creo que los chicos rendían costos, profe, pero sinceramente no sé bien el horario. Ah, bueno, ahí está el tema entonces. Bueno, bueno, un hito más entró. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, yo lo que abrí es lo de la plataforma, ¿sí? Y lo que ustedes tienen ahí en la misma plataforma. Nosotros en la clase pasada lo que vimos fue cojinetes de deslizamiento, ¿sí? Que es lo que más uno conoce como buje. Bueno, y vimos que había algunos parámetros y demás para elegirlo, pero principalmente dos situaciones se consideraban en el cálculo. Uno era la lubricación y otro era por la resistencia del borrón, o sea, donde apoya, digamos, el cojinete. Y eso es lo más, digamos, resumido y principal que hemos visto. Otro tipo de cojinetes son lo que se denomina los rodamientos, ¿sí? Fíjense hasta los tamaños que puede llegar a haber, como hay una persona que entra directamente en la pista interior, que se llama, ¿sí? Y bueno, ¿de qué están compuestos? De una pista interior, o acá dice anillo interior, una pista exterior o anillo exterior, y el elemento de rodadura, que puede ser generalmente son las bolas y rodillos. ¿Mm? También, bueno, tendremos toda la dimensión, diámetro exterior, diámetro interior y demás, ancho y demás. ¿Cuál es la principal situación acerca de este tipo de cojinetes? Y la gran diferencia que existe con los otros. Si ustedes ven o se acuerdan un poquito la gráfica que teníamos con los cojinetes radiales, teníamos el coeficiente de rozamiento mu y la velocidad, y trabajábamos a muy baja velocidad, encontrábamos que se podría producir contacto metal-metal, ¿no? Y la forma de la gráfica, bueno, es la que dice aquí, dice cojinete radial, en realidad el cojinete de deslizamiento, ¿no? Y llegábamos a la zona de transición y donde ya en esta parte, la parte recta, era la lubricación hidrodinámica y que es la que siempre teníamos que trabajar. ¿Cuál es la gran diferencia con los rodamientos, con aquellos que tienen un elemento rodante en el medio, pista interior y exterior? Es que estos, fíjense que el coeficiente de rozamiento es bastante bajo a bajas velocidades. Y ya cuando es muy altas las velocidades, nos conviene usar los otros. Es decir, que tiene que la, la velocidad de giro del eje donde esté apoyado ese cojinete y demás. Si es baja, siempre nos va a convenir rodamiento de rodillo o de bolas. Y si es alta, no va a convenir el otro tipo de cojinete radial. Bueno, y ahí está un poquito más detallada las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de rodamiento? Ahí están los tipos de rodamiento que se utilizan. Está detallado también para qué o en qué casos son, ¿sí? Esto es un cojinete de bolas eh, axial, es decir, la carga es axial, acá estaría apoyada la carga.
este sería radial. La carga, digamos, estaría en el sentido en que yo estoy moviendo el cursor, y pueden ser de diferentes tipos, como son este que está acá. Estos serían rígido de bolas, los dos primeros, y el otro, ese que al último le comentaba, fíjense que tiene una diferencia en los bordes de cada uno de las pistas de rodadura, y eso se le llama de contacto angular, que son para diferentes cargas axiales y radiales, como ya veo. Después también se utilizan mucho los cilíndricos, es decir, perdón, los rodillos cilíndricos, como es lo que se ve en la figura, y estos soportan siempre mucha mayor carga que los esféricos, siendo que el elemento rodante se ve una esfera, en este caso que es un rodillo. Después tenemos los autoalineados a rótulas, donde fíjense que la pista exterior tiene como una curvatura, y eso lo que hace, permite que se puedan tener algunos desalineamientos en el eje, para hacer una máquina o donde se lo vaya a poner. Y después están los rodillos cónicos, que el rodillo justamente es un cono, es la parte de un cono, y que lo que son aptos es para las cargas axiales y radiales. Son los rodamientos a aguja, en el que el cilindro en el rodillo es un cilindro bastante pequeño, calculo que casi todos lo habremos visto. Pero hay una muy pequeña parte de teoría que simplemente como para una guía de considerar qué cargas puede soportar este tipo de rodamiento. Y si yo acá sobre esto tendría un eje, y ese eje, como hemos hecho los cálculos, va a estar en ese apoyo con alguna reacción que la vamos a encontrar, un valor de esa reacción, y esa es la carga que va a actuar sobre ello. En fin de cuentas, hubo varios estudios y demás que se hicieron, y cuestiones teóricas, en que fíjense que la carga demostraba después, o bien de los estudios que surgió, se demostraba que había una linealidad entre el diámetro de ese elemento rodante al cuadrado por una constante, ¿sí? Y esa era la fuerza de compresión que podría llegar a tener. También, si se lo relacionó después con el número de bolas o número de elementos rodantes, y se encontró la carga máxima admisible del rodamiento, y se llega a una ecuación como está ahí, que sería la ecuación de Stevens. Pero más allá de la teoría y todo esto, en la cuestión de los rodamientos surge de más que nada situaciones prácticas, y después luego de ensayos de varios de ellos se determinan cuáles se pueden usar o no. Acá también hay una pequeña teoría de cómo encontrar una C sub 0, que se llama, que sería la capacidad de carga estática del rodamiento. Es decir, hay veces que la máquina o el eje o lo que fuese que esté apoyado está parado. Y hay momentos en que rueda, digamos, o gira. Y en el momento de estar parado, bueno, tiene que soportar una determinada capacidad, tiene que tener una determinada capacidad de carga. Entonces, de esos términos, como que hay que acordarse un poquito bien. Esta es la capacidad de carga estática, es la máxima carga que puede soportar un rodamiento, como dice ahí, siendo que se produzca una deformación de las 10 milésimas partes del diámetro del elemento rodante. En realidad, esto después se extrae del catálogo, como vamos a ver en el práctico. Pero esa es una de los parámetros que se tienen en cuenta en el caso de los rodamientos, la capacidad de carga estática. ¿Cómo se la puede encontrar? Bueno, ahí están las fórmulas y demás, que esto más que nada es teórico, nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista práctico de cuál rodamiento uno elige para una cierta situación. Se encuentra el número de elementos rodantes, ¿sí? Un determinado ángulo que puede estar actuando, como sería aquí un rodamiento de contacto angular, y demás. Pero nosotros vamos a ver más que nada desde el punto de vista práctico. Ahora,
justamente desde la práctica, ¿qué interesa? Que tiene un determinado tiempo que yo lo ponga ese rodamiento en un mecanismo y que ese tiempo a mí me dure hasta tanto yo lo vaya a cambiar. Ahora, ese tiempo de duración nominal que tendrá el rodamiento va a estar dado por su capacidad de carga dinámica, que acá la vamos a llamar C. Una es la estática, la C sub 0, capacidad de carga estática. Y la capacidad de carga dinámica, esta, como dice ahí, es la carga bajo la cual el rodamiento alcanza la durabilidad de 1.000.000 de revoluciones sin que se produzca ninguna falla notable. Y tenga, como dice ahí, un 90% de probabilidad de que no falle, digamos. No exista falla, ni grieta, ni demás. Entonces, como le decía, más que nada en la práctica, se determinó luego de ensayo cuál es esa duración nominal en millones de revoluciones y que le daba esta fórmula, en la que sería SL10, como indica ahí, la duración nominal, millones de revoluciones, la C, que es esa capacidad de carga dinámica, una P, que es la carga equivalente, que en un caso si es radial solamente, digamos, la reacción que uno encuentra cuando lo calculamos el eje y demás, y sería una carga actuando, digamos, en forma radial, como se muevo el cursor, esa sería la P. Pero se habla de carga equivalente porque puede ser que esa carga no solo sea radial, o sea, en la dirección del radio. Y bueno, y hay un P que es un exponente, como le decía, que es Y de bola, ese P, este exponente que está acá, sería de 3. Y si es de rodamiento del rodillo, sería de 10 sobre 3. Ahora, si lo quiero expresar en horas directamente, esta era la duración nominal en millones de revoluciones. Pero como yo sé que podía, esa capacidad de carga estaba dada para 1.000.000 de revoluciones, dividiéndola, digamos, en el número de revoluciones que yo lo estoy sometiendo, ya me va a dar las horas de servicio. Y también aplicando el 60, porque sería que hay 60 minutos, digamos, una hora. Entonces, en fin de cuentas, esta formulita es algo bastante empírico, es decir, salió por la experiencia y es la que directamente se utiliza para determinar la duración de un rodamiento o qué tipo de rodamiento vamos a usar según su capacidad de carga que tenga, que en realidad esa capacidad de carga dinámica la vamos a sacar del catálogo, y la carga P a la que lo estamos sometiendo. Entonces, en el mismo catálogo viene generalmente la clase de máquina que uno puede utilizar y cuántas horas de servicio puede llegar a tener en algunas situaciones. Y esto nos da generalmente los catálogos. Ahora volvamos a esta formulita que era la carga P, esa dinámica equivalente. ¿Qué significa esa P? Esa es una carga hipotética radial o axial, para el rodamiento axial, como dice ahí, que es la que se considera del mismo catálogo, de la misma geometría del rodamiento, que es la que estaría actuando, ¿sí? Combinando las cargas radiales o axiales. Acá hay un pequeño dibujo donde hay ruedas dentadas, un motor eléctrico, un acoplamiento y ruedas dentadas. Pero acá tienen un cierto ángulo estas ruedas dentadas, y esas serían las ruedas dentadas helicoidales. Al trabajar en forma helicoidal los dientes, se generan esas cargas, como le decía, la carga axial y radial. Y si yo lo dibujo a la misma rueda dentada ella, tendría una componente radial, o bien la tangencial, pero que está siempre en dirección del radio, y
una axial. Entonces, ahí, sobre este rodamiento, cuando yo lo coloque acá, tengo que encontrar esa carga hipotética equivalente a las que están actuando en las direcciones axial, o sea, del mismo dirección del eje D, y las radiales. ¿Cómo se encuentra esa? Con esta formulita que está acá. Se sabe cuál va a ser esas cargas radiales y axiales, se las calcula o se sabe cuáles son. Y lo que se encuentra mediante catálogo son estos valores de X e Y. Luego que uno encuentra esta carga dinámica equivalente P, se va a esta fórmula y encuentra la duración en hora de servicio. Ahora, ¿cómo sabemos esos exponentes? Eso no esos exponentes, esos coeficientes o factores que hay que son X e Y. ¿Sí? Esos se encuentran tabulados según el fabricante. Como lo vamos a ver, por lo menos en la parte de las 4 hojitas que hay del catálogo, todas tienen una relación entre cargas en sí sobre los rodamientos. Por ejemplo, veamos esta partecita, dice que si F sub A y F sub, y la carga estática equivalente es a C sub 0 vale tanto, el valor de un valor límite de esa relación de las cargas E va a valer determinado valor. Luego, si dividimos la axial sobre la radial y tiene un valor que sea menor o igual a el que nos corresponde en esta tabla, encontraremos estos coeficientes 1 y 0 para el X y para el Y que irían acá. Luego, si es mayor o igual que E, tendríamos según el valor de E, los coeficientes que serían el X y Y que irían ahí. Todo eso están acá en los mismos, hay 1, 2, 4, no hay 6 hojas copiadas, o sea, fotocopiadas de un catálogo, fíjense, si observan una página de un catálogo HKF. Y que más que nada de eso se trata este práctico, de comprenderlo un poco al uso de esos catálogos y cómo se eligen por ahí los rodamientos y cuánto no. Así que vamos a hacer a ver, vamos a dejar compartir. Ah, bueno, ya se ha llenado ya. Vamos a compartir esta donde estaba aquí. Ahí está. Un segundo, ya comparto. Entonces, como siempre le digo, que yo hago un pequeño resumen de todo en la parte de los prácticos y así como también está en la plataforma, con las principales parámetros o indicaciones acerca de los rodamientos. En este caso, que son rodamientos, digamos. Bueno, en el principio, como lo decía, teníamos los coeficientes de fricción, que eso ya lo vimos en la clase pasada, y ahora estamos viendo esto de rodadura o rodamiento. Y fíjense acá, esta sí, tenganla bien en cuenta, porque ahí a veces hasta hago alguna pregunta acerca de la parte teórica que le doy. Yo hago algunas preguntas de cuáles son los que usás con determinadas cargas. Y fíjense cómo están, cuáles son los rodamientos que se usan y las cargas que pueden soportar. Fíjense, un rodamiento rígido de bola, acá tiene cargas axiales y radiales, pero que prácticamente cargas axiales, las dos flechitas que están arriba, como están con el cursor, son cargas axiales pero que prácticamente se anulan. O sea que estos son autos para cargas radiales. El rodamiento rígido de bola, que sería el primero que está acá. Fíjense el del contacto angular, fíjense que tiene como un borde diferente en cada una de las pistas interior y exterior de ese rodamiento. Y ese soportaría carga tanto axial como radial, como lo muestra la flechita. El otro, que es de rodamiento de rodillos cilíndricos, también solamente es radial. Y ya cuando es cónico,
justamente es cónico para que el asiento y la forma en la que está construido soporte las cargas axiales y radiales. Y también el otro de contacto, perdón, el autoalineado de rótula que se dice, ¿sí? Que puede por ahí soportar algún desalineamiento, como se ven las flechitas que están acá, y soporta también generalmente cargas radiales, pero en muy pequeñas cargas axiales. Después están los otros, los que son puramente axiales, ¿sí? Otro tipo de rodamientos como están ahí. El primero de ellos es el que estaba en el primer ejemplo que teníamos y en la primera imagen que habíamos visto en la teoría, y es de bolas axiales rígido, y es el que se conoce o se denomina comúnmente como la crapodina. Y principalmente actúa carga axial directamente, ¿no? Como hay otros de contacto angular de doble hilera de bolas, también cargas axiales, el de rodillos axiales, también, y el que tendríamos acá sería de contacto angular. Y fíjense, o sea, cuando lo vean bien y lo estudien, fíjense, los rodamientos están definidos acá, en esta parte, cada uno de ellos, y indican en esas flechitas las cargas que pueden soportar. Recordemos también que tenemos los parámetros de esos que son la capacidad de carga estática, la capacidad de carga dinámica C, la otra era un C sub 0, y la duración o la vida del rodamiento, ya sea en número de revoluciones o en hora de servicio, según la formulita que estemos utilizando, ¿sí? Esta sería duración nominal en millones de revoluciones y esta duración nominal en hora de servicio. Y recuerden, siempre esa carga equivalente, que la dibujé, inclusive la volví a colocar aquí. Nosotros, cuando en algún momento ya hicimos algún cálculo con una rueda orientada, teníamos una tangencial, una fuerza tangencial y una radial, según el ángulo que tenía la pared del diente y demás, y lo que habíamos llamado el ángulo de presión. Entonces, la resultante de estas dos, o sea, la tangencial y la radial, son las que actúan en la dirección del radio, es F sub R, ¿sí? Y cuando hay alguna carga en el mismo sentido del eje, es la axial F sub A. De esa manera encontraríamos la carga dinámica equivalente. Pero vamos a hacerlo al problema, que prácticamente también está casi todo hecho en él. Hay un solo problema que está media nada más por ahí. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que considerar cuando vamos a hacer una práctica o lo que fuese? Hay que tener a mano esas esas seis hojitas, 6 páginas de catálogo de rodamiento. Entonces el problema dice, ¿qué duración nominal en hora de funcionamiento puede alcanzar un rodamiento rígido de las bolas número tanto, siendo que tiene una carga radial y una axial de tanto a una cierta revolución? Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a tener que salir a ver si no sé si me van a llegar a ver, pero vamos a intentar. El era la segunda de estas hojas. Dice el problema, chillamos, salió de tanta. Dice el problema que es un rodamiento de bolas 6308 SKF. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la tabla o al mismo catálogo de rodamiento. Y veo el 6308, sí, que está acá, es la segunda de la
hojas de la fotocopia de este catálogo, fíjense, de la primera a la segunda tendremos uno que es 6308. No sé, a ver si la puedo por ahora. Epa, esto me da. Bueno, después ustedes cuando ya lo tienen en papel y ya se lo puede ver mejor, y ahí ya sacamos, lo ven bien y de dónde salieron cada una de las cosas. El 6308, el penúltimo, es el que está acá. Y según esto nos da el diámetro interior, esa D chica, el diámetro exterior, el ancho B que tiene, y lo que dice aquí, capacidad de carga dinámica C, la estática C sub 0. ¿Ah? Y bueno, velocidad y demás, y el peso en sí del rodamiento. Entonces, el práctico o el problema nos estaba diciendo que me ven ahí la parte del catálogo, ¿no? Que la llegué inclinada media a la hoja, ¿no? Eso se ve. Sí, ¿Se profe, ve se bien? ve, está Bien, inclinada, se ve chico, pero sí, sí se ve. claro. Claro, después cuando ustedes lo miren ahí en práctico, después lo van a ver y recuerden, la segunda hojita dice ahí un 6308 y de ahí sacamos los siguientes valores. ¿Dónde estaba el práctico ahora? Ahí está. Ese era el 6308. Entonces yo de ese mismo, a esa misma hojita, ¿sí? Empiezo, bueno, lo resuelvo. El rodamiento es este, tiene una carga radial y axial de tanto y gira tantas revoluciones. ¿Qué es lo que me pide a mí? La duración nominal en horas de funcionamiento. ¿Cómo la saco? Con la formulita que teníamos, que hablamos recién. ¿Dónde tendría todas las definiciones de cada uno de esos parámetros que entran en la fórmula? En el mismo catálogo, en la misma hoja, figura en la parte. Epa, chiste, no sé para qué tengo abierto eso. Y no se lo ve porque justo me da. Vamos a inclinar para acá. Vale. En la parte, digamos, derecha de esa hoja, cuando se imprima, está la misma tablita que vamos a ver dentro de un rato, que según los valores que tenga de carga axial, carga estática, el valor de E, voy a encontrar lo que son los valores de X y de Y. ¿Cómo? Yo directamente ya lo puse ahí en el trabajo práctico, ¿sí? A los, los valores esos que tendría el catálogo y en esa hoja. Y que nos da el catálogo que dice FA sobre C sub 0, un valor de y el FA sobre FR, es decir, la relación entre el axial y el radial, y los valores de X. Entonces yo digo, bueno, yo tengo una carga axial, en este caso, que me da el problema de 1700. Según el catálogo, saqué la capacidad de carga estática de 22.400 newton. Esto es todo de newton, ¿no? Me da un valor de 0,07. Si yo me voy a ese catálogo, en esa hoja, van a ver que el 0,07 le corresponde a un valor de E que vale 0,27. Ahora, como FA sobre FR, en este caso, dividiendo los 1700 en los 2800 de acá, me da 0,6, vendría a ser mayor que el E, ¿sí? Por lo tanto, que el E que valía 0,27. Por lo tanto, saco esos coeficientes que voy a poner de X e Y en la formulita para encontrar esa carga equivalente. Al multiplicar esos valores más me da la carga dinámica equivalente. También del catálogo, con ese tipo de rodamiento, tenía 31.500 la carga esa dinámica, la capacidad de carga dinámica. Al reemplazar todos los valores, fíjense, me tengo las horas de funcionamiento, que si uno, bueno, lo va a dividir en los 360, perdón, en
en las 24 horas de cada día, digamos, ya, o bien, considerándolo un día por día ya, me daría 344 días, es decir, un año. ¿Qué reside la importancia de esto? A que yo, por ejemplo, tengo una máquina que está funcionando todo el día, digamos, en funcionamiento continuo, como se utiliza en varias fábricas, donde lógicamente hay varios turnos, va rotando el personal, tendría que al año, ya por mantenimiento preventivo, cambiarlo. Bueno, en el problema 4, acá ya nos pide escoger un rodamiento de bolas a rótula para soportar una carga radial de tanto. A tantas revoluciones y la duración que tiene que tener son 20.000 horas de funcionamiento. Entonces, bueno, tengo la ecuación que tendría que considerar. El P, como ya sabemos, viene a ser XFR más I. En este caso, dice fuerza radial nada más, de 2.600 newtons. Entonces, si la fuerza radial, digamos, esa P, esa carga equivalente, es directamente esa fuerza radial, porque la axial vale 0. O quedaría como que yo podría poner 1 por F radial. ¿Sí? Entonces, la P que yo voy a poner ahí en esta fórmula va a ser directamente, en este caso, como no hay fuerza axial, esa. Pero a mí lo que me está pidiendo es que yo elija un rodamiento de bolas a rótula. Entonces, yo tengo que, para elegirlo, tengo que ubicar la capacidad de carga dinámica que yo requiera. Entonces, de esta misma fórmula lo despejo. Vamos pasando todos los términos para un lado de la ecuación y dejamos C. Como yo ya tengo L10H que vale 20.000, ¿sí? P cuánto vale, que era la misma radial y demás, reemplazo valores, encuentro el valor ese de la capacidad de carga dinámica. Y ahí me tengo que ir al catálogo, ¿sí? Pero a mí ya me había pedido bolas a rótula. Entonces, este sería, a ver cuál elegí, 2306, que puede ser a ver, veamos entonces, hoja 1, 2, 3, en la 3. El último, que está acá, en la hoja 3, fíjense, después cuando lo miren bien, ¿sí? Se designa como 2306K. Tiene un agujero cónico, según esto. Tiene una capacidad de carga de 24.000 newton. Cosa que, no sé por qué dejé abierto. Cosa que si ustedes después verifíquenlo bien, porque esto está en la plataforma. Y cuando lo voy a ver, si yo elijo ese, 2306 tendría una capacidad de carga de 24.000 newton, supera los 23.330 que tengo y tiene sus determinadas dimensiones. También otro pues ahí que pueda llegar a ser, sería otro, estaba ya en la otra hoja, en la página que sigue, la 4, que lo van a ver y van a encontrar que tendría uno con un diámetro interior de 65 milímetros, una capacidad de 23.600 que es superior a esta, y sus dimensiones. ¿Cuál va a ser la elección final que yo voy a tomar? Fíjense que uno de ellos tiene un diámetro de 30 milímetros, el diámetro interior, y el otro tiene 65 milímetros. Es decir, según el eje que yo tengo, bien las dimensiones constructivas me lo voy a poner, voy a tomar un determinado rodamiento de cualquiera de los dos, pero siempre la cuestión es que yo calculo esa capacidad de carga dinámica y encontrar un rodamiento tal que tenga mayor capacidad de carga dinámica a la que yo calculé. Y ese sería, digamos, el problema 4. Creo que este es el que no está del todo resuelto en la plataforma, ¿no? Digamos, algo tienen que
hacer ustedes, que fíjense cómo es plantearlo. Plantea la ecuación, la despejamos a C de ahí, ¿sí? Reemplazamos los valores y algo de eso le indique en la plataforma según cuáles son los rodamientos. Vamos al 5. Acá dice que hay dos rodamientos de hileras de bolas con contacto angular de la serie 73BG, que digamos que está también en la plataforma y está en la penúltima de las copias del catálogo. Entonces dice que están apareados en disposiciones no. Vamos a verlo entonces mejor. Tenemos una carga radial, una carga axial, queremos determinar número de horas de funcionamiento y una determinada número de revoluciones. Entonces, cuando yo vaya, sería, fíjense cuáles son las disposiciones no, disposiciones, acá dice por ahí disposición en no o en X, ¿sí? Como está aquí, acá era. Disposición en tándem sería así. Fíjense la ubicación de estos que son el contacto angular, ¿no? Cómo está. Si lo ponemos que están alineados esos contactos angulares, es decir, la parte interior, en este caso de la pista interior, si tiene un espesor más grueso, digamos, para un solo lado, entonces, bueno, soportaría más carga axial, ¿no? Y si no están dispuestos, tienen una disposición en O o disposición en X. Fíjense según cómo están puestas esa parte de los contactos angulares. Respecto, y según eso, y la disposición en tándem, la disposición en X y en Y, en esta partecita van a encontrar lo que es el valor de X e Y, ¿sí? Y X e Y según la fuerza axial y radial, como lo vemos ahí en el práctico. Ahora a ver. Bueno, acá ya directamente yo lo puse a esa misma parte que está en esa penúltima hoja, ¿sí? Que para una disposición en O con contacto angular tendríamos estos valores. E vale 1,14 y si la fuerza axial sobre la radial es menor que E, tendría los valores tales de X e Y. Y si la fuerza axial sobre la radial es mayor que E, tendría su valor. Y en este caso, si uno calcula y tenemos una fuerza axial de 9.000 newton, es decir, casi toda la fuerza axial sobre una fuerza radial, es 4,5. Entonces tendría que FA sobre FR es mayor que el 1,14, o sea que el valor de E. Por lo tanto, tendría estos coeficientes en la ecuación. Vinculo esos coeficientes en la ecuación y obtengo el valor de P. ¿Sí? Luego, como hicimos anteriormente, que despejábamos el valor de C, encuentro el valor de la carga dinámica equivalente que yo necesitaría. Con lo cual me voy a elegir uno en el catálogo, que está en la penúltima hoja, como les decía. No, perdón, está en la penúltima hoja, está 73, 13, sí. Y fíjense el que tiene, cuál es su capacidad de carga dinámica, cuál es su diámetro interior, exterior y el ancho. Y lógico, como le decía recién, dice ahí que tiene que también considerarse el tamaño del eje para cuál también uno va a poder elegir. Y a nosotros nos había quedado pendiente de la clase pasada el problema 1, porque habíamos dicho que nosotros queríamos poner unos cojinetes de deslizamiento en el problema 1 que decía para los problemas números 2 y 3 del trabajo práctico anterior de eje, queríamos poner unos cojinetes de deslizamiento y teníamos una cierta viscosidad y demás, y la revolución eran 100 RPM. Cuando lo calculábamos, ya sea por resistencia o por lubricación, no nos daba ni loco por el tamaño del eje. Entonces, no iban esos rodamientos, y es justamente lo que le expliqué al principio. Volvamos a ver si lo tenemos. Acá. No estoy compartiendo esto. Aquí.
como el principio teníamos en un principio esta gráfica, que es lo que está ahí en la plataforma, ¿sí? Cuando nosotros tenemos muy baja velocidad, la gráfica de los cojinetes de deslizamiento que teníamos, que habíamos encontrado era este, y esta era la parte de la lubricación hidrodinámica. Como esa velocidad era pequeña, el coeficiente de roce se hacía mayor e inclusive podía haber contacto metal-metal. Entonces no nos convenía y no nos daba en el problema de buscar ese cojinete con uno de deslizamiento, si no tendríamos que tener uno de rodadura como está ahí. Entonces, volvámonos al trabajo práctico y, en fin de cuentas, nosotros habíamos calculado para ese caso, nosotros no habíamos perdido calcular el eje y demás, y habíamos determinado que la reacción, ¿sí?, en el punto que teníamos, que eran los A y los B, donde justamente estarían estos cojinetes, nos daba un valor de 1720 kilogramos. Eso lo habíamos calculado ya en el trabajo práctico anterior. Pero acá en los catálogos, si ustedes se fijan, cuando lo vean bien, esas fuerzas están dadas en Newton. Y acá yo consideré directamente que en vez de decir que un kilo fuerza es 9,8 newton, sería 10 directamente. Entonces puse 7.820. Ah, no, sí lo calculé con 9,8. Pero se puede decir, bueno, vale 17.200 directamente. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos 17.820 newton. Esa es la carga P. Entonces, como a mí me piden que yo encuentre un cojinete que al final de cuentas no lo podía hacer por deslizamiento, voy a utilizar el de rodamiento y coloca la formulita que anteriormente tendría, donde calculo la carga, ¿sí?, la capacidad de carga dinámica C. Ahora, pero en como el problema me decía, yo no tenía acá para encontrar la duración nominal en hora de servicio, nos remitimos, dice, a la tabla de rodamiento, que es una de las tablitas que yo le puse al principio, que dentro de determinadas situaciones se busca que tengan una determinada cantidad en hora de servicio. Y según la tabla, como acá nosotros teníamos que era elevaba una, no sé si se acuerdan del problema, decía que elevaba una compuerta. Entonces nos vamos a la tabla y dice que para aparatos elevadores, las horas de funcionamiento de servicio pueden estar entre 3.000 y 8.000. Elijamos 8.000, ¿sí? Y las N son las 100 RPM que tendría. En fin de cuentas, reemplazo todos los valores acá y me da una capacidad de carga dinámica. Aparte, habíamos calculado el diámetro del eje, ¿sí? Y que era de 6 centímetros o 60 milímetros. Entonces, de ahí, cuando vamos a buscarlo al rodamiento y elegir un rodamiento, nos tiene que dar que era una carga, en este caso, busco un rodamiento de carga radial, porque en realidad yo tenía una sola carga FR. Entonces se puede ubicar uno de contacto, perdón, uno de bola rígido, que dice sí soporta carga radial, ¿sí? Pero no nos daría un diámetro bastante grande que no está dentro de las fotocopias que yo le di. Si está dentro de los catálogos, sería uno más grande. Entonces, dentro de los que yo saqué copia, que son 6 nada más de un catálogo, podemos ubicar el contacto angular apareado. ¿Sí? Ya que si consideramos que es un tambor que enrolla el cable, el cual puede dar fluctuaciones, pequeñas cargas axiales. Entonces, si ustedes después se van bien y lo miran en el mismo catálogo, van a encontrar estos rodamientos que son los que pueden ir, y que nos da las dimensiones del diámetro interior, lo importante, de 60 milímetros, ya que el eje era de 60 milímetros. Y bueno, tendremos el diámetro exterior y el ancho. Pero en fin de cuentas ya terminamos resolviendo la situación que se nos planteaba
en un problema de los cojinetes radiales. Un segundito, que no sé si lo tengo mal. Quería acá ya. Bueno, este sería, digamos, el trabajo práctico de hoy. Es más práctico, fíjense, está todo explicado, hay que agarrar esas 4 hojitas y esas tablitas que son extraídas de un catálogo. Acá tengo un catálogo de rodamiento, y en el catálogo de rodamiento, inclusive hasta cuando uno va a elegir y demás, están hasta las tolerancias, recuerden, cuando era la junta y tolerancia, el H5, H6 y demás, ¿sí? Y, bueno, tiene, acá hay tolerancias, ¿sí? No sé si se llega a notar, pero tiene todo en tabla de espalda. Pero fíjense, a ver, pongamos alguno que abrí, a ver si nota bien. ¿Sí? Fíjense, y así vienen todos los catálogos y son, este es chiquito. Este catálogo, por ejemplo, ahí están las mismas dimensiones, la forma de cómo está un cojinete axial de bola, la N, no sé si no se llegará a notar, pero es prácticamente lo mismo que hemos visto recién, donde está la C sub 0, el valor de E y demás. Y sí, un catálogo, fíjense, que este es chiquito, que es bastante grande y tiene millones, digamos, no millones, pero hay una gran diversidad de rodamientos y de tipos de rodamientos que se pueden usar. Yo solamente saqué unas 6 páginas para que uno lo aprenda a usar y sepa más o menos de qué es lo que estamos hablando. Simplemente para eso. Es decir, si uno ya tiene que hacer un cálculo bien y demás, tiene que irse a un catálogo y no a esta partecita del catálogo que solamente está puesto en la plataforma para aprenderlo a utilizar nada más. ¿Sí? Y bueno, los catálogos también están hasta inclusive en internet, ¿no? Uno puede hasta bajarlo, pero me parece mucho bajar todo. Con esas 6 hojitas es como que vamos a utilizar para elegir, si en algún caso les pregunto, o en algún examen que se tenga, elegir un rodamiento. Pero es algo mucho más práctico esto, en donde encontramos esa capacidad de carga estática, capacidad de carga dinámica, la capacidad de carga equivalente, o bien no la capacidad, sino la carga equivalente, que es una carga hipotética que reemplaza la axial y radial, y que va a depender un poco de la geometría constructiva de ese rodamiento para encontrar esos coeficientes X e Y que multiplicamos la carga axial y radial para encontrar esa P. Y utilizamos directamente esa formulita, que es la que hemos visto en todo el práctico. Y con esto terminamos ya la clase de hoy. ¿Se entendió esto? Es bien práctico, hay que hacer lo que está en la plataforma, cuando ustedes lo lean, lo sigan bien de ahí, se van a guiar y lo van a hacer fácilmente a un solo problemita que les queda por hacer nada más, que los demás ya están cargados. ¿Alguna pregunta? No, profe, no, por el tema del parcial nomás era, o sea, la nota y recuperación, ¿Cómo? o sea, si, ¿cuándo tendría las notas del parcial? Y la Y, verdad que sí, tienes razón. Yo mañana espero, hoy no les voy a prometer que, que las tenga las notas, pero sí mañana seguro yo ya la voy a subir para que ustedes sepan también justamente quién va a recuperar y quién